España, para que os hagáis una idea de la denuncia colectiva que vamos a poner, que no es aquí se me para Rato, por ejemplo, era Rato y toda la cúpula de Bankia. Nosotros, como estamos recogiendo expedientes, y esto ha sido el plan general, porque han sido todos los bancos y todas las cajas de ahorros, entonces vamos a poner la denuncia a los gestores, llámese Botín o compañía, o Rato o el Golzarri este que hay ahora, ¿vale? Y luego las tasadoras, pero no a los trabajadores de las tasadoras, sino vamos a la gente que dirige y organiza, o sea, a los jefazos. Vamos a por la gente, a por la gente que hay ahí arriba. Inmobiliarias, financieras, UCI o Credifimo, o bueno, las que UCI por ejemplo es Santander, Credifimo es la Caixa, ¿vale? Que trabajaban, no daba directamente, Santander no daba directamente las hipotecas, sino que recurría a financieras, UCI, pero sigue siendo Santander, que es lo que vamos a demostrar, que los gestores del Santander son los mismos que hay en UCI, ¿vale? Eso es importante. Y no sé, ¿tenemos alguna préstamo, o sea, escritura para quien lo tenga que lo saque? Y pero tengo esta, el préstamo. Yo creo que está sobrepasada. Sí. Es que voy a ir por partes, o sea, voy a hablar primero de la escritura de compraventa y luego voy a hablar del préstamo hipotecario, ¿vale? Lo suyo sería coger la escritura, digo los datos y bueno, si se entiende mejor si están los papeles delante, pero bueno, si no hay, pues nada, coger apuntes. Ya, es que solamente es la escritura del préstamo hipotecario, no es la escritura de propiedad, es la escritura del préstamo hipotecario. Vale, vale. Vas a hablar primero de la escritura de propiedad. Sí, donde hay la hipoteca y todo eso. Pues ya hay una escritura hipotecaria. Vale, sí, vale. Pues mira, José Luis, estoy viendo esto. Vale, pues mira, es lo tuyo, ¿no? Sí. Vale, pues mira, más que nada para que lo entiendas lo que se firmó en su momento. Ah, es tuyo. Vale, pues luego quédatela. No entró en los 80%. ¿Qué? No entró en lo que dice que 80%. Voy a entrar en detalles, sí, voy a ir por partes y voy a explicar qué es la escritura, qué datos hay que fijarse en la escritura y qué datos hay que fijarse en el préstamo hipotecario. ¿Vale? Sí, no, que lo tenga. Sí, no, cógelo tú y lo vas explicando. Bueno, pues eso, la escritura de compraventa. La escritura de compraventa hay dos datos importantes, dos. Para la investigación que estamos haciendo de sobretasaciones, dos. No hay más. O sea, que tampoco es muy... O sea, no hay que cargarse con datos. Y el préstamo hipotecario hay unos pocos más, pero tampoco creáis que son muchos más. En la escritura de compraventa nos fijamos en la referencia catastral, y la referencia catastral nos sirve para la investigación del metro cuadrado, cómo se tasaban, no ese piso, sino los pisos que había con las mismas condiciones, la misma ubicación, bueno, que esté en la misma zona, para demostrar eso, que ha habido una sobretasación. Luego ya en el préstamo hipotecario es cuando hablamos de la tasación, ¿vale? Eso es la referencia catastral, ¿vale? Normalmente está en la cuarta página, ¿vale? Porque... Pero de la compraventa. Sí, estoy con escritura de compraventa, escritura de compraventa. Luego, el segundo dato de la escritura de compraventa es el precio de la venta de la casa, que es ahí donde la mayoría de la gente es cuando se echa las manos a la cabeza. Hay muchísima gente que nos está entregando los expedientes que cree y está convencida, hasta que se lo comentamos, que la concesión del préstamo hipotecario era el valor de la casa. O sea, lo que les habían concedido de préstamo hipotecario era el valor de la casa, y no. Si miráis ahí en las escrituras de compraventa, a lo mejor la compraventa son 100.000 euros o 150.000 X. Y eso hay que marcarlo. O sea, hay que tener muy claro que el valor de la casa es lo que viene en las escrituras, en este primer documento. Y ya está. O sea, de la escritura, ya. O sea, esos dos datos. O sea, muy facilito. Y luego, ahora el préstamo hipotecario. Préstamo hipotecario, ahí hay que coger más datos. La tasación está catastral, ¿no? Que decías tú, ¿no? Esto, en la referencia catastral, en la ubicación del inmueble, la ubicación del inmueble con, pues eso, si está cerca de un parque, eso,
código postal, todo eso. Pero Lo que decía hace. porque han ido actualizando el precio, tendrá que ser el precio de cuando se suscribió, cuando se hizo la compraventa. Esa parte es tasación, eso lo vamos a ver ahora en el préstamo, eso lo vamos a ver ahora en el Porque lo han ido actualizando y ha ido subiendo muchísimo. La referencia catastral es el DNI o el NIE del piso. Del piso, claro. Y ya está, Vale, Le dan un número con unas letras y Sí. ahí está. ¿Vale? Vale. Y importante, la referencia catastral es fácil de ver porque hay muchos números y muchas letras, pero siempre se repite en mitad VK. VK siempre, ¿vale? Importante. Y ahora eso, el préstamo hipotecario. Préstamo hipotecario. Importante la fecha de cuando hay que señalar la fecha y el año de cuando se suscribió, porque eso nos va a, bueno, para entender todo esto de la estafa, bueno, es un dato importante. ¿En qué día, mes y año se firmó? Bueno, el préstamo hipotecario ya, bueno, se presenta al notario como las escrituras, habla, bueno, presenta al acreedor. El acreedor es el representante del banco, de la financiera. Luego aparecen los prestatarios o el prestatario, que son los que reciben el préstamo hipotecario. Y luego hay notarios. Bueno, cada notario tiene su librillo, o sea que los préstamos hipotecarios no se pueden, tienen que llevar una pauta, pero cada notario lo explica más o menos fácil, ¿vale? Son libres de hacer la lectura fácil o hacer la lectura difícil, ¿vale? También nos estamos encontrando que hay algunos notarios que ayudaban a que el préstamo no se entendiera, porque lo hacían muy denso, lo hacían difícil de entender a gente que no sabía lo que estaba firmando. Eso es lo importante. Bueno, pues hablan de fiadores, si hay, o avalistas. Fiadores o avalistas es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que los notarios hablan de fiadores o avalistas, pero bueno, es lo mismo. Después de eso, ahí está. Después de eso, habla el acreedor. En el préstamo hipotecario habla el acreedor en representación del banco tal o de la caja tal. Concedemos el préstamo hipotecario y ya pone cifra. Entonces, pues 250.000 o 300.000, lo que marque en el préstamo hipotecario. Que ahí ya nos damos cuenta que es superior al valor de compraventa del otro documento. Eso es lo importante. La diferencia suele rondar de los expedientes que estamos recogiendo de entre 50.000 y 150.000 euros. ¿De diferencia? De diferencia, ¿vale? De los expedientes que estamos recogiendo hay ahí entre 50.000 y 150.000, para que os hagáis una idea de las comisiones que había de por medio, porque esos 50.000, 150.000 euros no los veía el prestatario. Las personas que recibían el préstamo hipotecario se dividían en comisiones entre la financiera, entre la tasación, entre la gestoría, el bufete de abogados si hay, intermediarios financieros. Ahí es donde se dividía, se repartía todo eso. Bueno, el acreedor sigue diciendo que después de decir concedemos esto, lo ingresamos en este número de cuenta, y entonces hablan de, o sea, está recogido en el préstamo hipotecario un número de cuenta, que los cuatro, es importante saber que los 4 primeros números, esos son el banco, y los 4 siguientes es la sucursal. Hay personas que cogían el préstamo hipotecario en una sucursal, les llevaban a una sucursal, habiendo por ejemplo un banco al lado de su casa o en su barrio, se los llevaban a, no sé, vivía en Carabanchel y se lo llevaban al barrio Pilar para que lo firmara, ¿vale? También en la investigación que estamos recogiendo, o sea, todos estos expedientes que estamos recogiendo, se repiten sucursales, con lo cual se repiten directores de sucursales, con lo cual vamos a demostrar que había ciertos directores de sucursales, de cajas de ahorros y de bancos, que iban a comisión, porque no es normal que se tenga que ir a una sucursal al otro extremo de la ciudad cuando tienes una sucursal en tu barrio, ¿vale? Eso es importante. Bueno, ¿por qué he comentado antes de fijarse en la fecha del préstamo hipotecario? Porque en ese número de cuenta que aparece donde se ingresa el dinero, es importante que se vean los movimientos de la cuenta, de esa cuenta, los movimientos posteriores a firmar el préstamo hipotecario. Hay transferencias a favor de, transferencias pues
porque es una prueba que necesitamos para demostrar que de esos 150.000, de 50.000 a 150.000 euros de más que se ha dado por el valor de compraventa, eso ha ido a parar a alguien. Ese dinero no ha desaparecido, eso se lo han estado dividiendo. Tenemos un problema, que hay mucho de ese dinero que se ha pagado en efectivo, entonces no hay forma de demostrarlo, porque ese dinero que se pagaba en efectivo no hay nadie que diga recibí con un sello de la gestoría, recibí 30.000 o 40.000 euros, ¿vale? Pero bueno, es importante saber y demostrar que el dinero no desaparece. Se ha concedido de 50.000 a 150.000 euros de más del valor de la compraventa. Ahí ya, luego hablaremos en la tasación por qué se ha concedido tanto dinero. Bueno, después de lo del préstamo hablamos ya de los siguientes apartados. Ya el tercero, la cláusula, hablamos de cláusulas. Aquí ya empezamos a meternos en el tema de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 14 de marzo, que hace referencia a ellas. Hablan primero de intereses y luego de comisiones. En la cláusula tercera, hay tercera y tercera bis. En la tercera se habla de un interés fijo, que es para los 6 primeros meses del préstamo, para el primer año del préstamo o para los 5 primeros años del préstamo. Mucha gente, claro, se extraña que tenga un porcentaje. Estamos hablando ya de porcentajes, a partir de aquí hablamos ya de porcentajes. Se extraña la gente que al cabo de un año o al cabo de 5 años los intereses que paga al banco suben, y eso viene por lo que se recoge en el préstamo hipotecario. De los expedientes que recogemos, el interés, pues eso, en los primeros 6 meses, un año, 5 años, ronda del 2% al 4%, por ahí. Y luego en la cláusula tercera bis ronda del 4% al 7%. Un poco más alto, porfa. Que no te oye. Un pelín más alto. Es que se oye de regular. Se oye, pero... Vale. Uy, nada. Bueno, vamos a ver. En la tercera bis. Bueno, ahí es cuando se está hablando ya de los intereses para el resto del préstamo hipotecario. Ahí está la horquilla del 3 o 4 al 7%. Ese porcentaje es importantísimo, porque a raíz de ese porcentaje es donde se suman los intereses de demora, de cuando a partir del primer año, o sea, el primer mes entero sin pagar, se suma lo que aparece posteriormente en comisiones, más adelante del préstamo hipotecario, como intereses de... hay que mirar muy bien de la cláusula tercera bis, ¿vale? Eso importante. Es totalmente dificilísimo. Ahí no hay una cantidad realmente exacta, sino que te pone referente interbancaria un año, o media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes del tipo. Bueno, un galimatías que no, ahí te pierdes totalmente. Vale, vamos a ver, El Euribor. cuando recogemos expedientes, escrituras de compraventa y préstamos hipotecarios, cada banco, cada notario, lo que he comentado antes, el notario lo hace más o menos entendible. Entonces nosotros cuando recogemos expedientes, como cada uno tiene su detalle para la persona que nos entrega la escritura y el préstamo hipotecario, firmó cada uno de los préstamos que recibimos, ¿vale? Yo lo estoy diciendo todo muy general porque son cláusulas que... Sí, pero quiero decir que no hay aquí, en esta concreta, no existe una cantidad concreta que lo que tú decías, que llegaba al 4%. Sí, tiene que... Bueno, es que bueno, lo tendría que ver, pero vamos, Vale. Sí, tiene que hablar de porcentajes, Bueno, pues ahí no hay ni... Bueno, en esta no hay ni... Vale, muy bien. Vale. Bueno, pues ahora de la tercera vamos a saltar a la
la quinta ya hablan de comisiones. La comisión de apertura puede ser desde un 0, que no es nada, hasta un 4%. Eso es una burrada. O sea, a partir del 2,5 es solamente por hacer la operación. El banco o la caja, o las cajas de ahorros metían solamente por hacer eso, por conceder el préstamo, se llevaban un 2,5 o incluso un 4% en comisión de apertura. La sexta hablan de los intereses de demora. En los intereses de demora ahí lo hablan por puntos. Puntos es porcentaje. 4%, un 10%, o empiezan y dicen que tienen un suelo de un 13% o un 25% que nos han llegado, un 32% de intereses de demora. Cuando hablan del 4% o el 10% es sumar al interés fijo, el de la tercera bis que hemos estado. Son 10 puntos en intereses de demora, se suman al 4 o al 3,5%, con lo cual nos dan intereses de demora de un 13,5 o un 14%. Y aquí es donde entramos con lo de Luxemburgo. A ver, solamente los magistrados de Valencia se han pronunciado por el vacío legal que ha dejado en la ley hipotecaria la sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Barcelona, si estuviéramos en Barcelona y viéramos los intereses de demora, ahora que lo estamos, que es superior, los magistrados de Barcelona, de Cataluña, lo consideran abusivo, con lo cual se podría ya denunciar y pedir daños y perjuicios. Si estuviéramos en Valencia, lo han dejado al 12%. Y luego se están pronunciando Toledo, se ha pronunciado Burgos, pero el Consejo General del Poder Judicial se va a reunir y para el 8 de mayo va a unificar criterios. O sea, va a decir qué porcentaje o a partir de qué porcentaje se va a considerar ilegal los intereses de demora, ¿vale? Bueno, después de los intereses de demora vamos a la tasación. Bueno, aquí en la tasación es la estafa. Esta es la estafa. Y lo voy a decir. Recogida en el Código Penal, en el artículo 248 y 250. Es denunciable, o sea, es penal, va a la cárcel. O sea, la denuncia colectiva que vamos a poner es para que la gente vaya a la cárcel. Toda esta gente que ha organizado todo esto, vaya a la cárcel. En la sobretasación se suele... Bueno, ahora lo veréis, cada uno tendrá ahí su informe de tasación o el certificado de tasación, porque lo suelen adjuntar al final del préstamo hipotecario, o si no en el último punto, que es el octavo o el noveno del préstamo hipotecario, te hablan de tasación. El notario habla de tasación o habla a efectos de subasta, es lo mismo. Hay notarios que no hablan de tasación, sino a efectos de subasta, es lo mismo, es la tasación. Entonces ahí nos vamos a ver que si en la escritura de compraventa eran 100.000 euros, por ejemplo, el valor de la casa, la tasación se puede poner, sobre esos 100.000 euros, se puede poner en 250.000 o incluso 350.000 euros. Y esa es... Espera, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué cláusula era? Al final. ¿Al final? Sí. Sí. Bueno, esto es el informe de tasación, sí. Claro. Bueno, lo que vamos a demostrar es, como estamos recogiendo todos estos expedientes, que es la escritura de compraventa, el préstamo hipotecario, el informe de tasación, lo que vamos a demostrar es que ha sido una estafa generalizada, que se ha subido el valor de la tasación para conceder hasta el 180 o incluso el 200% más del valor de compraventa de la casa, y demostrar que los bancos y las cajas de ahorros, aparte de que eran los dueños mayoritarios de las tasaciones, decían en cuánto se tenía que tasar la casa, y lo hacían para llevarse las comisiones, para que todos los intermediarios se llevaran las comisiones. Y esa es la labor que estamos haciendo en el tribunal, y luego poner una denuncia colectiva. Ya está. Ya termino. Gracias.